Muy buenas compañeros, espero que estén bien. Hoy vamos a exponer la espectroscopía de Raman. Mi nombre es Aide Patricia, el de mis compañeros Luis Daniel Cabana, Daurin Chona, Giseli Betancourt, Emanuel Cáceres y Sara Gutiérrez. Bueno, en la introducción, para nosotros, ¿qué es la espectroscopía de Raman o en qué se basa la espectroscopía de Raman? Es una técnica analítica poderosa que permite el estudio de la composición molecular de diversas sustancias, que es un fenómeno donde la luz interactúa con las moléculas de una sustancia y sufre un cambio de energía debido a las vibraciones moleculares. En relación con la imagen que en la introducción podemos ver un prisma y un espectro de colores. El prisma en la imagen ilustra cómo la luz blanca se descompone en diferentes longitudes de onda, o sea, en diferentes longitudes de onda con colores, al pasar a través de un medio dispersivo. En este caso, la espectroscopía de Raman es un proceso similar donde ocurre cuando se analiza la luz dispersa de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que el espectrocómetro descompone la luz dispersa en diferentes frecuencias para identificar las características prevacionales en las moléculas. O sea que su amplia aplicación en campos como la química, la biología, las ciencias de materiales las convierte en una herramienta invaluable para las investigaciones y el análisis. Esta técnica se basa también en el efecto de Raman, que es un fenómeno óptico descubierto en 1928 por el indio Raman. Entonces, vamos a ver, en la relevancia, la espectroscopía ha generado un lugar fundamental en el análisis de materiales debido a sus múltiples ventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Las primeras vemos que es las no destructivas, que son diferencia de otras técnicas. La espectroscopía de Raman permite analizar las propiedades moleculares sin alterar o destruir la muestra. En el segundo punto podemos también mirar que la versatilidad que puede aplicarse a una amplia variedad de sustancias, como gases, líquidos, sólidos y soluciones. Y también está particularmente útil para el estudio de compuestos orgánicos, materiales, cristalinos y semiconductores. También podemos visualizar también que está relacionado con los polímeros y las moléculas biológicas. En el tercer punto, vemos los análisis cualitativos y los cuantitativos. O sea, que no solo se identifican las moléculas presentes, sino que también pueden determinar su concentración y estudiar las interacciones moleculares complejas. En la cuarta y última se relaciona también en las altas sensibles espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Que con el cual en el uso del microscopio como el organismo confocal de Raman es posible obtener imágenes espectroscópicas también con resoluciones, lo que permite el análisis total de las composiciones de nuestras muestras heterogéneas. Bueno, ahí encontramos los fundamentos físicos de la espectroscopía de Raman. El primero es la dispersión de la luz, que es cuando ocurre la luz que interactúa con las partículas que son mucho más pequeñas en la longitud de la onda de la luz. Como lo pueden ver en la primera imagen, trata sobre la descomposición de la luz blanca al pasar por un prisma. Se visualiza un prisma cristal que se descompone de la luz blanca en sus colores constituyentes, formando un espectro que influye en los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Este fenómeno es conocido como la dispersión de la luz. Ocurre diferentes longitudes de ondas que se reflejan en diferentes ángulos y hace que se vean dobles. La segunda es el efecto de Raman, que describe la interacción de una molécula de un fotón que incide, que provoca una dispersión inelástica. Esto significa que cuando un fotón incide sobre una molécula y la energía del fotón puede ser absorbida o emitida.
esto resulta un cambio de la frecuencia vibracional de la molécula. Ahí en la imagen, como lo pueden ver, una molécula que ahí muestra que interactúa el láser que proporciona una fuente de energía. Esto incide sobre la molécula que pasa en un estado excitado. En la molécula vibracional, la segunda, la derecha, dice que después del estado de excitación, la molécula vibracional como resultado da la interacción por el láser rojo, eso que se da la dispersión de rama. Está representado por la flechita roja, que eso indica que la luz está dispersada inelásticamente. Aquí pues vemos el pico de la dispersión de Rayleigh, que dice que representa de la dispersión elástica, que ahí dice que no tiene un cambio de energía. En la parte izquierda, dispersión de Stokes, dice que indica la dispersión inelástica, donde la luz pierde energía al interactuar las vibraciones moleculares, que esto resulta una onda con mayor frecuencia, como lo pueden ver en la imagen. En la parte derecha, la dispersión anti-stop dice que la muestra inelástica, donde la luz gana energía al interactuar con las vibraciones moleculares, es excitadamente. Como lo pueden ver, hay una longitud de onda que da menos que la dispersión stop. En los fundamentos químicos de la espectroscopía de ramas está la polarizabilidad de la molécula, que se activa el rango que debe construir un cambio de la molécula, que esto significa que durante la molécula vibra, la distribución de la carga eléctrica de la molécula debe cambiar. También está el espectro de Raman, que resulta una muestra en diferentes longitudes de las líneas de Raman, como una función de las diferencias de la longitud de la energía. En la línea de tiempo, Isaac Newton en 1666, Newton demostró que la luz blanca se compone de diferentes colores al usar un prisma de vidrio para descomponer la luz solar, utilizando las bases de la espectroscopía. En 1800, Herschel descubrió el primer espectro infrarrojo, utilizando un prisma de vidrio, detectando radiación más allá del rojo visible. En 1822, Joseph, él desarrolló la serie de Fourier, fundamental para el análisis de señales periódicas, lo cual fue crucial para futuras técnicas espectroscópicas. En 1881, Albert Michelson creó el interferómetro de Michelson, que mejoró las mediciones espectrales y ganó el premio Nobel en 1907 por su trabajo en interferometría. En 1927, Chandrasekhara Raman, él descubrió el efecto Raman, la cual permitió la identificación de moléculas mediante la dispersión inelástica de la luz, la cual recibió el premio Nobel en 1930. En 1945 fue donde ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Aquí ocurrieron mejoras en los detectores del infrarrojo, impulsando avances significativos en la espectroscopía infrarroja. En 1954, Jaskinov, él introdujo el concepto de rendimiento óptico, la cual hubo mejora de la eficiencia de los espectrómetros. En 1958, Feldhead desarrolló la correlación múltiple o la ventaja de Feldhead, mejorando la relación señal-ruido en la espectroscopía. En 1962, monocromadores
múltiples. Aquí hubo un avance en la tecnología de monocromadores, mejorando la selectividad y resolución de espectros. En 1963, Porto, él desarrolló, fue el creador del láser, una herramienta fundamental en la espectroscopía Raman y otras técnicas. En 1963 crearon el primer equipo de espectrometría de infrarrojo comercial. Aquí hubo una combinación de las espectroscopías de las espectroscopías transformadas de Fourier con la técnica Raman infrarrojo en equipos comerciales. En 1965, Coley y Tukey, ellos crearon, hicieron la creación del algoritmo de la transformada rápida de Fourier, y en la cual hubo una aceleración de los análisis de datos espectroscópicos. En 1986, Raman, aquí hubo unas mejoras en la espectroscopía de Raman mediante la transformación de Fourier con contribución de científicos de Estados Unidos, de Reino Unido y Alemania. En el 2000, hubo avances en la microscopía vibracional de imagen y otras técnicas que hubieron mejoras significativas en la resolución y en la capacidad. En el 2010, aquí ya crearon la nanoespectroscopía infrarrojo de Raman. Aquí hubo el desarrollo de técnicas espectroscópicas a escalas manométricas, permitiendo un análisis aún más detallado de muestras. Este equipo Raman tiene uso para laboratorio o para campo. Tener un control a través de una PC o tablet integrada en el sistema. Hay equipos que pueden leer a través de contenedores de materiales como botella de vidrio, color ámbar o transparente, botella de plástico, bolsa de plástico, costal plastificado delgado, incluso pueden leer en varias bolsas transparentes, Este modelo que estamos presentando es de Raman Pro ICT. Este equipo de Raman trabaja por medio de láser monocromático. Ofrece 3 opciones de láser: de 532 nanómetros, 785 nanómetros y 1064 nanómetros. Con este equipo se puede hacer análisis cuantitativo, pero a través de un software exclusivo para esto. En esta imagen podemos encontrar que los equipos Raman también pueden presentar microscopios. Es una parte de la interfaz de la espectroscopía Raman. Puede ser microscopio óptico con diferentes tipos de objetivos, desde 5 a 100x. No es un microscopio común y corriente, porque tiene un cabezal donde tiene un sistema óptico que va dirigido al haz, la fibra, haciendo un objetivo que se va a colocar la muestra. Se puede hacer análisis de piezas sólidas y sólidas físicas. Y también podemos encontrar equipos que pueden tener fibras. Estas facilitan en la recolección de muestras. Es una técnica que no requiere contacto directo a la muestra. Puede leer a través de ciertos materiales de empaque, como podemos ver en la imagen, en botella. Tiene un gatillo especial a donde dispara el láser y se puede ver la muestra. Estos equipos no requieren contacto con la muestra, así que ¿cómo se llama? No expone la muestra, no las contamina, y en algunos casos se usan técnicas para recolectarla.
Funcionamiento del equipo. Este equipo estudia la muestra excitándola con un haz de luz láser. Luego analiza la luz dispersa por dicha muestra, brindando información detallada de la muestra a nivel molecular. El equipo Raman cuenta con una serie de instrumentos. El equipo de caracterización de espectroscopía Raman normalmente consta con 4 componentes principales: fuente de excitación, sistema de iluminación de la muestra, sistema de selección de longitud de muestra y detector. En esta imagen, el equipo dispone idealmente de 3 fuentes de excitación monocromática. Intercambiable de distintas longitudes de onda, de manera que sea posible de obtener distintos espectros dependiendo de la longitud de onda. Incide con el fin de quedarnos con aquel espectro que tenga la intensidad mayor. Radica la radiación seguía la radiación seguía mediante la fibra óptica de excitación y se focaliza en la zona de la muestra que se desea analizar. Seguidamente se recoge la luz dispersa de la señal Raman y se guían nuevamente mediante la fibra óptica hasta el detector multicanal, el cual emplea un espectrógrafo con el objetivo de separar distintas longitudes de onda y que sean detectadas simultáneamente. Fuente de excitación. Como hemos comentado anteriormente, el equipo Raman utiliza un láser de fuente de excitación debido a su alta intensidad para producir la dispersión Raman. Recordemos que la intensidad de la dispersión Raman es muy débil y por lo que necesitamos las intensidades mayores que el ruido del equipo. Y a su alto grado de coherencia de fase, lo que hace que extremadamente sea monocromático. Lo que significa que la luz de un color específico y uniforme. Esta propiedad es importante porque al ser monocromática, la luz láser proporciona una excitación más precisa y consistente para la dispersión Raman. Esto ayuda a mejorar la señal que se obtiene, ya que la coherencia y la intensidad láser supera al ruido del equipo, lo que permite detectar la señal débil producida. En esta tabla se enumeran 5 de los rayos láser más utilizados en la espectroscopía Raman. Como la dispersión de Raman varía con las 4 potencias de la frecuencia, la fuente de ion argón y criptón emiten una región azul y verde del espectro. Tiene una ventaja sobre la otra fuente sobre la otra fuente. Por ejemplo, la línea de ion argón de 488 nanómetros proporciona las líneas Raman, que son casi 3 veces más intensas que lo que produce el helio y el neón. Sistema de iluminación de la muestra. La manipulación de la muestra en la espectroscopía Raman es muy sencilla que la espectroscopía de infrarrojo, porque puede usar vidrios para las ventanas, lentes y otros componentes ópticos, en lugar de haluros cristalinos que resultan más frágiles y menos estables en la atmósfera. Además, la fuente de láser se puede enfocar con la facilidad sobre una zona pequeña de la muestra y la radiación emitida también puede enfocarse de manera eficaz sobre la rendija de entrada o salida del espectrómetro. El resultado de este puede examinar muestras muy pequeñas, de hecho, por muestras como muestras líquidas, muestras líquidas. Que estas muestras líquidas se pueden tomar a través de vasos capilares y en algunos casos como
las muestras que son muy viscosas se le conecta, se le adapta un contenedor y así se puede observar las muestras que son muy viscosas y no fluyen por el vaso capilar. Las muestras sólidas se colocan en un soporte adecuado como un portaobjeto o una superficie plana, asegurando que esté limpia y libre de contaminaciones. Cuando el producto es como cuando el analito es muy grande, se corta un pedazo o se pulveriza y así se puede. Sistema de longitud de onda. Existen diversos mecanismos para seleccionar la longitud de onda de trabajo. La opción más común es situar el espectrómetro compuesto de varios espejos y un prisma, de tal manera que se selecciona una única longitud de onda de excitación. Y junto con esto está el detector. El detector lo que hace es captar la señal y pasarla al espectro. Espectroscopía Raman convencional. Bueno, en esta están los principios básicos. La espectroscopía Raman convencional se basa en la dispersión inelástica de la luz monocromática, generalmente de un láser, al interactuar con las moléculas de una muestra. Bueno, en esta interacción provoca un cambio en la energía de los fotones, proporcionando información sobre los modos vibratorios y rotatorios de las moléculas. En esta existen unas condiciones de excitación en las cuales encontramos el láser y la muestra. En el láser se utiliza un láser monocromático en el rango de luz visible, el infrarrojo cercano o ultravioleta cercano. En la muestra puede ser sólida, líquida o gaseosa. Bueno, estas tienen unas ventajas y unas desventajas. En las ventajas está una en la que no destruye la muestra. Esta es una técnica no destructiva. En otra está la identificación precisa. En esta se proporciona información detallada sobre la estructura molecular. Está la versatilidad. En esta se puede aplicar a una amplia variedad de materiales. En las desventajas encontramos la interferencia fluorescente. En esta la fluorescencia de la muestra puede interferir con la señal de Raman. En cuanto a los costos, el equipo puede ser costoso y requiere mantenimiento especializado. Espectroscopía Raman resonante. En esta están los principios básicos. La espectroscopía Raman resonante es una variante de la espectroscopía Raman convencional, donde la longitud de onda del láser se ajusta a una transición electrónica específica de la muestra. En este se aumenta la intensidad de la señal de Raman, la cual se mejora la sensibilidad y la resolución. Existen condiciones de excitación. Láser ajustado. En el láser se ajusta a una longitud de onda que coincide con una transición electrónica de la muestra. En esta es similar a la espectroscopía Raman convencional. Esta puede ser sólida, líquida o gaseosa. En cuanto a las ventajas, existe la mayor sensibilidad. La señal Raman es más intensa debido a la resonancia. Está la de mejor resolución. En esta permite la detección de señales más débiles y detalles finos. En la mayor selectividad, en esta se mejora la capacidad de distinguir entre diferentes compuestos. En las desventajas está el daño potencial. El láser es ajustado y puede causar daño a la muestra si no se maneja adecuadamente. En cuanto a la complejidad, en esta se requiere un ajuste preciso a la longitud de onda del láser. Vamos a hablar acerca de la espectroscopía de dispersión de Raman anti-Stock coherente. La dispersión coherente anti-Stock Raman se basa en un proceso de mezcla no lineal que surge de varios láseres que se usan para una
mejora de la señal de Raman, ese proceso CARS, un rayo láser de bomba y un rayo láser de stock interactúan de tal manera que produce una señal anti-stock a una determinada frecuencia. Cuando la diferencia de frecuencia entre la bomba y el láser coinciden o interactúan con la frecuencia de un modo llamado modo vibratorio Raman, que eso quiere decir que los osciladores moleculares se activan de manera coherente. Esto da como resultado que una señal Raman anti-stock sea mejorada o muy bien como se le conoce longitud de onda más corta. Dos campos que se benefician del desarrollo de la tecnología CARS son la biología celular y la generación de imágenes de tejidos. Tradicionalmente, el interrogatorio celular se realiza mediante una espectroscopía fluorescente. Con la CARS es posible que nosotros recopilemos la misma información químicamente específica sin etiquetar la molécula de interés, lo que proporciona que la información sea submicrométrica. En la imagen nosotros vemos cómo es capaz la dispersión de Raman de stock y anti-stock, un diagrama de niveles de energía que se muestra en la figura de la parte izquierda, ilustra la dispersión Raman. El estado inicial suele ser el estado de nivel de vibración B sub 0 y el estado final B sub 1. La dispersión en Raman requiere de dos pasos para que una molécula sea o se disperse por Raman, y es que energías de fotones se exciten en la molécula de un estado de energía virtual, y el segundo es que la molécula se refleje a un estado fundamental o una dispersión de Raman. La dispersión Rayleigh, que es como un paréntesis, también conocida como una dispersión elástica, se produce si la frecuencia de una excitación es igual a la radiación dispersa, como muestra en la figura. La dispersión Rayleigh no proporciona ningún tipo de información sobre la composición química de una molécula, y la dispersión de Stock, también conocida como dispersión inelástica, de la cual estamos hablando, se produce si la molécula tiene un cambio neto en la energía vibracional, como se muestra en la figura del lado derecho. A diferencia de la dispersión Rayleigh, la dispersión Stock proporciona una información, esta sí proporciona una información química sobre la molécula. Ahora nos dirigimos hacia la imagen en la que está, si esta frecuencia sintonizada en esa sección, este proceso paramétrico coherente supone la emisión de CARS. Se produce de una dirección determinada por la condición a satisfacer los vectores de las cuatro ondas y que reflejamos en la figura 2016, que es la que tenemos ahí arriba. Al igual, esto ocurre en la dispersión Raman estimulada. La direccionalidad que esta garantiza que la frecuencia emitida se puede emplear para el análisis. Este proceso aporta ventajas con respecto a la dispersión convencional de Raman, en la que solamente podemos disponer de una pequeña fracción de la emisión global. Cuando las líneas más intensas del espectro CARS corresponden al cumplimiento de la condición, aquí, cuando las líneas más intensas de este espectro corresponden al cumplimiento de la condición de resonancia de la frecuencia que es sintonizada y el stop, mientras no se satisfaga pronto esa condición de que la resonancia se puede producir una emisión correspondiente a la CARS al no resonante. La consecuencia es que se producirá como un fondo sobre el que se emergerán las líneas más intensas o más grandes correspondientes al cumplimiento de una condición de resonancia. Esto puede tener como consecuencia el que no dispongamos de una suficiente claridad en el espectro cuando muestra lo que pretendamos analizar esté en una concentración baja a nivel de trazas, aunque ciertamente CARS tiene muy alta sensibilidad y pues permite que las moléculas gaseosas, en este caso, existen solamente a las bajas temperaturas que se alcancen en un jet supersónico, por ejemplo. Espectroscopía CARS multiplex bidimensional. El esquema instrumental de la detección denominado multiplex permite medir un gran número de espectros CARS con diferentes condiciones de polarización, que normalmente la precisión de estos parámetros de las bandas que se obtienen supera a los obtenidos de la espectroscopía Raman espontánea. Si se incorpora una cámara, por ejemplo, muy rápida
a la instrumentación CART multiplex, se obtiene una modalidad de espectroscopía CARTS que se denomina 2D CARTS. En la figura 2020 que tenemos aquí, al costado derecho, se incluye un esquema de la espectroscopía 2 CARTS 33. Se emplean dos haces de sonda, uno monocromático u otro de banda ancha, que son pulsos de nanosegundo, y un tercero que es subcosegundo, y se emplea para la fotoexcitación. La señal CART se distribuye en los dominios de frecuencia y tiempo. En primer lugar, pues se resuelve en frecuencia con un espectrógrafo y posteriormente se resuelve en un tiempo con la cámara. Pues en cuanto a las aplicaciones, pues tenemos la identificación de minerales en espectroscopía Raman. Bueno, la identificación de minerales pues se utiliza mucho en geología y minería y es importante porque aquí han utilizado la técnica de Raman para pues analizar y clasificar esos minerales que se encuentran en rocas y suelos, lo que pues es crucial para estudios geológicos, que permiten pues la evaluación de estos recursos naturales y pues así permite identificar pues esos compuestos como los silicatos, carbonatos y óxidos pues de manera precisa y no destructiva, ayudando pues a la clasificación de estos minerales que pues algunos son utilizados en procesos industriales. Entonces, la imagen que vemos ahí pues es un estudio que se realizó en una cueva del Soplao en España, utilizaron pues la técnica de espectroscopía de Raman y se estudiaron pues varios minerales que se encontraban en esta cueva. ¿Qué se hizo durante la espectroscopía de Raman? Pues se utilizó la dispersión de la luz pues para identificar y caracterizar esos minerales a través de sus vibraciones. Entonces, los minerales que encontraron fue hidromagnesita, que pues se identificó en un pico fuerte en 1116 centímetros inversos, aragonito, que tiene picos en 180, 213 y 706 centímetros inversos. También pues se identificó el mineral calcita, que se encuentra en pico de 150, 282 y 702. También se identificó pues el mineral dolomita, que se logró pues identificar en picos de 173 y 298 pues, centímetros. En cuanto pues a la aplicación para nanopartículas, se utiliza bastante en la identificación de pues, nanotubos de carbono. Esta identificación pues tiene una gran aplicabilidad debido pues a sus propiedades únicas. Entonces, pues algunos principales usos de los nanotubos de carbono son que pueden actuar como conductores o semiconductores, lo que pues lo hace útil en pues transiciones o sensores de pantalla. En cuanto pues a la energía, se utilizan en baterías de iones de litio. Y en nanomedicina, pues los nanotubos de carbono se emplean pues en la entrega de medicamentos, biosensores y terapia fotoenergética. En cuanto pues a los productos farmacéuticos, la espectroscopía de Raman tiene aplicabilidad en cuanto pues al control de calidad. Se utiliza pues para verificar la pureza de los ingredientes activos del medicamento y pues detectar posibles contaminantes o impurezas. En la siguiente imagen se trata pues de un estudio donde se empleó la espectroscopía de Raman mejorada por superficie para identificar y pues caracterizar bacterias resistentes a antibióticos en distintas muestras como alimentos y agua. Pues el enfoque principal de este estudio pues se basa pues, en la detección rápida de las bacterias utilizando pues, nanopartículas. Y pues la metodología que utilizaron fue la siguiente. Utilizaron dos técnicas. Una técnica
de método de 2 pasos y una técnica de método de 1 paso. En la técnica de detección de 2 pasos, pues aquí utilizaron nanopartículas magnéticas y nanopartículas de oro para detectar esas bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, pues el primer paso que hicieron fue pues añadir las partículas, las nanopartículas magnéticas que iban como impregnadas con anticuerpos en su superficie. Entonces, pues estas nanopartículas magnéticas lo que hacen es que capturan al patógeno, a la bacteria que resistente al antibiótico, que es la que se está buscando, y pues a las bacterias que no son resistentes, pues no son capturadas por esos anticuerpos. Luego, pues utilizan un imán para pues separar esas nanopartículas de la bacteria. Y aquí en el siguiente paso es donde viene pues la detección por espectroscopía de Raman. Después de que pues se separan, se le añade nanopartículas de oro, que estas pues se encuentran unidas a un marcador especial, y anticuerpos específicos para esas bacterias resistentes al antibiótico. Entonces, las nanopartículas de oro, pues lo que permiten es detectar la señal de Raman. Y pues en el gráfico que vemos a la derecha, perdón, se observa pues el espectro Raman que muestra pues las señales detectadas para diferentes muestras de la bacteria Staphylococcus aureus. Entonces, pues cada curva tiene diferentes picos que pues corresponden a los componentes moleculares de la bacteria. Para el método de 1 paso, pues aquí se utilizan también nanopartículas, pero de plata en lugar de oro, para detectar pues bacterias como E. coli. Entonces el primer paso es pues capturar y detección inmediata. Entonces el proceso se hace simultáneamente. El paso anterior era por separado y aquí pues es todo simultáneo. Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que las nanopartículas de plata están cubiertas con anticuerpos específicos para la bacteria coli. Entonces, cuando E. coli está presente, pues estos anticuerpos, por decirlo así, pues se enganchan directamente a ella. Entonces, esta bacteria pues se une a la superficie de la nanopartícula y lo que permite es que pues se genere pues la señal de Raman. Y en el gráfico lo que observamos es el espectro Raman también de E. coli, con un pico característico alrededor de 2.941 centímetros inversos, centímetro recíproco, que digo. Entonces, bueno, pues la espectroscopía de superficie pues es importante para la aplicación en microbiología, ya que pues ayuda a caracterizar esas bacterias que son resistentes al antibiótico. Entonces, pues esta técnica lo que ayuda pues es a detectar, a identificar pues esos cambios que realizan las bacterias en sus moléculas de su pared celular. Entonces, los antibióticos, ya que pues los antibióticos atacan o si debilitan directamente pues su pared celular, entonces lo que van a realizar estas bacterias es como volverse resistentes o para tratar de que no sean, o sea, tan permeables al antibiótico y el antibiótico pues no puede inhibirlas. Entonces, pues cada uno de estos factores de virulencia pues tiene un espectro específico y así se puede detectar a partir de espectroscopía de Raman. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el artículo. El artículo tiene como nombre Introducción a la espectrometría de masas, específicamente en el espectrómetro de masas por tiempo de migración, con disorción y ionización de láser asistida a una matriz en un laboratorio de microbiología. Para esto podría significar un cambio radical a la hora de la precisión de la identificación en el tiempo de detección, que varía entre los 6 minutos por bacterias. Y
si hablamos un poco de la parte económica, es aproximadamente 5 veces más económico que la identificación que se usa normalmente en los laboratorios de microbiología, lo que indica un impacto enorme a la hora de la identificación, que normalmente suele ser bastante importante a la hora de investigar. Ahora, para la metodología de este artículo, de manera general, la identificación microbiana consta de 4 pasos: en la recuperación de una colonia aislada, la realización de un espectro de masas, cómo se comparan con la base de datos y una entrega de resultados. La identificación se realiza a partir de una colonia que esté aislada de un microorganismo en estudio, lo que aplica sobre una placa de metal pulido que sea reutilizable. Esta placa pues permite la aplicación de 96 a 387 muestras para ser analizadas en una misma correa. Sobre dicha colonia se aplica una matriz de solución, que generalmente esa solución está saturada de ácido ciánico y ácido trifluoroacético, lo que le da el poder de cristalizar al dejarse secar a una temperatura que sea ambiente. Bueno, esta matriz cumple 2 roles fundamentales. Primero, se expone a proteínas intracelulares mediante la ruptura de una membrana celular, y el segundo es que facilita la vaporización y la ionización de las proteínas mediante un haz de láser pulsante. Bueno, estos estudios, inicialmente destinados a caracterizar las proteínas que se evalúan en muestras que están principalmente, no exclusivamente ribosomales, también se encuentran CSP y factores de modulación ribosomal. Una vez ionizadas, estas proteínas viajan por una cámara de vacío, siendo detectadas al final del proceso, dependiendo así de la relación de masa-carga de cada fragmento, será el tiempo que esta demore en llegar al final. El tiempo de viaje o de vuelo es utilizado para construir un espectro específico de estas masas. La manera en que el espectro es analizado va a depender mucho del software utilizado para realizar la identificación, y este espectro comparado automáticamente con un archivo, y el resultado entregado es automático, así como lo tenemos en la imagen. En este caso del equipo Broker, los resultados son entregados junto a un puntaje, y aquí se pueden ver las variaciones. Si al igual que mayor a 2, la identificación es posible del género y de la especie. Entre 1,7 y 1,9, la identificación es solamente de nivel de género, y menor a 1,7 no se entrega la identificación. Son puntajes que se requieren para la identificación a nivel de especie, que pareciera ser bastante conservador, pero diversos estudios utilizan puntajes menores que se utilizan para realizar la identificación. Bueno, cada vez se requiere realizar una identificación de calibración que se lleva a cabo de manera más automática, no tan tradicional, utilizando un estándar comercial. Cuando se calibra, la identificación a cada muestra toma como 1 o 2 minutos normalmente. Bueno, la influencia de los medios de cultivo en la gráfica es que las proteínas ribosomales, al ser tan estables y abundantes en su expresión, permiten que la teoría a la evaluación por MALDI-OFF de distintas capas, de distintas cepas, y en forma independiente del medio de cultivo o tiempo de incubación. Estos estudios, que evaluaron los espectros obtenidos de medios de cultivo y a distintas temperaturas, muestran una variación que no sea tan importante a la hora del análisis. En otro estudio se compararon los espectros obtenidos para la Escherichia coli, Bacillus subtilis y Yersinia enterocolitica, a partir de la tricasa soya, agar sangre y agar columbia, observándose que no hubo una interferencia en esta identificación. De esta manera, dado que la identificación no se basa en pruebas que sean fenotípicas ni de utilización de sustratos, el tiempo de desarrollo de las colonias no es un limitante a la hora de que en la medida se observe un crecimiento. En el caso del Broker, la metodología utilizada para la identificación directa de cultivos sólidos
incluyendo ¿qué? Levaduras, microbacterias, micobacterias. Está estandarizada por el mismo fabricante. En el caso de la identificación directa, a partir de hemocultivos positivos que son existentes disponibles de un kit comercial para la extracción MALDI. Bueno, compañeros, como ya finalizamos la exposición, vamos a hacer un panel de preguntas, en el cual, qué tan claro nos quedó el tema que expusimos, que es la espectroscopía de Raman. Entonces, compañero Luis Daniel, empiezas tú. Vale, yo voy a hacerle una pregunta a mi compañera Daurin sobre cómo afecta la fluorescencia a los resultados cuando se mide con Raman. Bueno, pues la fluorescencia tradicionalmente pues es la mayor limitación en cuanto a la espectroscopía de Raman, ya que pues es un proceso de emisión pues mucho más eficiente que provoca pues un ruido de fondo en el espectro Raman. Entonces lo que hace es que oscurece esos picos del espectro Raman, y pues en las sustancias naturales como los vegetales o fibras vegetales, pues los materiales de colores intensos y las sustancias contaminantes fluorescentes pueden pues no producir resultados con la espectroscopía de Raman. Listo, ahora empieza la compañera Dauri. Bueno, mi pregunta pues, para el compañero Luis Daniel, y quería pues hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo cree él que podríamos aplicar la técnica de espectroscopía de Raman pues, para la identificación de bacterias en el área, en la industria alimentaria? Bueno, pues se puede utilizar para identificar patógenos en microbiología. ¿Por qué? Porque estos permiten detectar huellas que son moleculares de diferentes microorganismos, y pues cada patógeno tiene una composición química que es única, y en la espectroscopía Raman pueden identificar los compuestos que están presentes en la pared celular y proteínas y otros compuestos celulares de las bacterias. Listo, compañero. Ahora sigue el compañero Emanuel David. La pregunta que le voy a realizar es, ¿cuáles son los instrumentos que componen la espectrometría de Raman? Bueno, los instrumentos que principalmente caracterizan el equipo RAM es fuente de excitación, sistema de iluminación de la muestra, sistema de longitud, sistema de selección de longitud de onda y detector. Listo, compañero. Gracias. Ahora sigue la compañera Giselis. Mi pregunta es, ¿qué fenómeno descubrió Raman y por qué fue tan revolucionario en el mundo de la espectroscopía? Bueno, compañera, esa respuesta en sí fue en 1927 por Raman, ¿no? Ya que Raman fue un indio que descubrió el efecto de Raman, que consiste en la dispersión inelástica a la luz, que permite pues también permite la identificación de moléculas basado en sus vibraciones, y ya este descubrimiento fue algo revolucionario en el análisis químico y molecular, llevando a ganar también uno de los premios Nobel, que fue en 1930. Bueno, ahora sigue la compañera Sara Rachel. Bueno, mi pregunta es para mi compañero Emanuel. ¿Cuál es el desplazamiento que dice que la dispersión inelástica donde la luz pierde energía al interactuar con las vibraciones moleculares? Bueno, Sara, si muy bien entendí, es que el desplazamiento stop. Bueno, compañeros, con esto finalizamos nuestra exposición. Que tengan un feliz día. Hasta luego.